Amén. ¿Cuánto mandamos saludos a nuestros hermanos que están en casa? Un fuerte gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús, amados hermanos, ahí en casa. Reciban cordiales saludos de todos los hermanos que estamos presentes aquí en casa, en la casa de Dios. Amén. La iglesia Pan de Vida manda muchos saludos. No importa dónde usted se encuentre, reciba esos calurosos saludos en el nombre de Jesús. Isaías capítulo 9, verso 6. Dice la palabra de Dios de esta manera y leemos en el nombre poderosísimo de Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Cuánto decimos amén? Oramos al Señor. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias ahí donde estás. Dígale, Señor amado, gracias. Señor, quiero entender tu palabra. Señor, háblame, dígale ahí donde estás. Necesito, Señor, oír esta palabra poderosa tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén, amén, amén. Tome su lugar, estimado hermano, estimada hermana, en el nombre de Jesús. Estamos en la lección 3 acerca de la unicidad de Dios. Amén. La semana pasada vimos el monoteísmo cristiano. Amén. El monoteísmo dijimos que era la creencia en un solo Dios. Nosotros creemos en un único y solo Dios. Nosotros no abrazamos la fe, no decimos que Dios es tres. No creemos nosotros que Dios es tres, ni Dios son tres. Dios es uno. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:4, hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No dice uno son, uno es. En Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno. No dice tú crees que Dios son uno. No, no, no. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. A esa fe se llama el monoteísmo cristiano. Amén. Aquellos que creemos en un único Dios. Nosotros creemos, hermanos amados, que Dios es uno. Y alguien dice, pero entonces, ¿cómo ustedes explican Mateo 28:19, donde dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cómo ustedes creen? ¿Cómo ustedes explican? Lo que nosotros creemos, esas son manifestaciones de un solo Dios. Amén, hermanos. Son tres manifestaciones más grandes que Dios ha podido, amén, tomar. Dios ha podido hacer, hermanos, en toda la historia humana. Amén. Tres distintas manifestaciones. Una cosa es decir tres distintas manifestaciones que decir tres distintas personas, porque eso es lo que la doctrina de la Santísima Trinidad enseña. La Santísima Trinidad dice que son tres distintas personas. La Santísima Trinidad dice que es Dios Padre, la primera persona,
Dios Hijo, la segunda persona, y Dios Espíritu, la tercera persona. Por eso aquellos hermanitos, aquellas congregaciones que predican, que enseñan esta doctrina, cuando van a dar la gloria, dan tres glorias. Gloria al Padre, luego dicen vamos a dar gloria al Hijo y también hay que darle gloria al Espíritu. Porque en la mente de ellos es que son tres. ¿Me están entendiendo? Ellos dicen son tres. Y ellos dicen, Jesús cuando estaba aquí en la tierra, Él dijo, mi Padre. Jesús oraba a su Padre. Cuando Jesús fue bautizado en agua, amén, dice la Biblia que el Espíritu descendió en forma de paloma y hubo una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado. Entonces aquellas personas, aquellos creyentes de aquella fe, de aquella doctrina, dicen, ahí están los tres. ¿Me están entendiendo? Como dando a entender, mira, Jesús está en el agua, el Espíritu está en la paloma y la voz que está en el cielo. Ahí están los tres distintos. No, son tres distintos. Hermano, Dios, ¿cuántos creen que Dios es todopoderoso? Mire, Dios en este momento se puede manifestar de tres distintas formas a la misma vez. De cuatro distintas formas a la misma vez, 5 o 1000 distintas maneras a la misma vez, porque Dios es poderoso, pero eso no significa que Dios es 3, 4 o 5, no, hermano. La Biblia dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es tres, muy mal. Dios es uno. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy vamos a hablar acerca de que Jesucristo es Dios. Vamos a demostrar, ojo, Jesucristo no es un Dios junior. Jesucristo no es un Dios segundo lugar, o sea, el Padre es el mayor, el Hijo es el menor, Dios menor. No. Jesucristo no es Dios menor. Jesucristo es Dios. Punto. Y vamos a demostrar en este estudio a través de las pruebas, hay pruebas de que Jesús es Dios. No la segunda persona, sino el mismo Dios. Amén, que se ha manifestado. Primeramente, vamos a ver que estas son pruebas de que Jesús es Dios en 4 aspectos. Amén. Diga conmigo 4 aspectos. El primer aspecto que vamos a ver y vamos a demostrar, hermano, es que es en el aspecto de la encarnación. Amén. Más de 750 años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías profetizó en Isaías 7:14. Mire, 750 años antes de Cristo. A ver, abra su Biblia, Isaías 7:14. Gloria a Dios. Antiguo Testamento. Es bueno que todos vean su Biblia, lean ahí en casa, lean su Biblia, vean, hermanos, porque tiene que ser todo conforme a la palabra. ¿Estamos? Dice el verso 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Cómo se llamará? Ahora vaya conmigo en San Mateo capítulo 1.
Mateo capítulo 1, esto es en el Nuevo Testamento. Verso 20 en adelante, dice, y pensando él en esto, está hablando de José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Sabía usted que el que engendra, amén, es el que, por ejemplo, el que engendra para que un niño nazca es el esposo, ¿no? El varón. En este caso, el que engendró en María no fue José, porque María era virgen. Entonces, ¿quién engendró en María para que nazca Jesús? La Biblia dice el Espíritu. Entonces, el que engendra es el Padre. ¿Me están entendiendo? Si dijéramos que Jehová o el Dios del Antiguo Testamento es el Padre de Jesús, aduciendo que son dos, entonces diría pues que Jehová engendró, pero no, la Biblia dice que el Espíritu Santo engendró en María. ¿Estamos? Claro, y es el mismo pues. Vamos, seguimos. Solamente un pequeño alto. Luego dice 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Emmanuel, que traducido es, ¿qué dice? Dios con nosotros. Isaías 7:14, aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ojo, Emmanuel no es nombre propio. Emmanuel es un título. Porque Emmanuel, hermano, escuche, da la interpretación Mateo y dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. No dice el Hijo de Dios con nosotros. No dice la segunda persona con nosotros. Todo esto aconteció para que se cumpliese el medio del profeta cuando dijo: he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora la pregunta es: ¿quién es Jesús? Dios con nosotros. No la segunda persona, no la tercera persona. Jesús, hermano, es Dios con nosotros. ¿Cuánto damos gloria al nombre de Jesús? Y esto concuerda en Isaías 9:6, donde hemos dado lectura para iniciar esta enseñanza, donde dice de esta manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cómo se va a llamar ese niño que iba a nacer? Admirable, consejero. Mire, sigue diciendo, Dios fuerte. Luego dice, ese mismo niño es Padre eterno y príncipe de paz. ¿Cuánto damos gloria al nombre de Jesús? Dale palmas fuertes al Señor de la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ese niño es admirable. Obviamente es una profecía también sobre Jesús.
Es admirable consejero, Dios fuerte. Él es Padre eterno. Según la Santísima Trinidad, Jesucristo es Hijo eterno. Y bueno, usted busque en la Biblia, si vas a encontrar el término Hijo eterno, no vas a encontrar. No existe el término Hijo eterno. Tampoco dice que tampoco existe el término Dios Hijo, pero sí existe el término Hijo de Dios. Amén. Entonces, hermanos amados, estamos viendo que ese niño es Padre eterno. Mire que ese niño que iba a nacer en Belén, él es Padre eterno. Y solamente hay un Dios que es eterno. No hay dos dioses eternos. En el Antiguo Testamento vimos la semana pasada que Dios decía, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Dios decía, amén, que yo no conozco a otro Dios. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni lo será después de mí. Entonces, hermano, acá son dos cosas: o es que la Biblia está mal, o es que lo que dice la Biblia es correcto. La Biblia dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Para mí la Biblia no está mal. La palabra de Dios es la palabra inspirada de Dios, hermano, que Dios nos ha dado, y nosotros necesitamos entender las verdades que en ellas se encuentran, en el nombre de Jesús. Entonces Jesucristo no fue parte hombre y parte Dios, sino que Jesucristo fue todo hombre y todo Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Segunda de Corintios, a ver, abra su Biblia, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 19. Segunda de Corintios 5, 19. Capítulo 5, verso 19. Esta palabra poderosa. Mira lo que dice. Vamos del verso 18. Dice, y todo esto proviene de Dios. Habla de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Acá podemos ver como si hubieran dos distintos, ¿no? Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero note el verso 19. Que Dios estaba, ¿dónde estaba? En Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A dónde nos llama la atención aquí? Dice que Dios estaba en Cristo. No dice estaba con Cristo. Dice que Dios estaba o sea, en ese tabernáculo de carne. Amén, en ese cuerpo humano que los hombres podían ver, que podían tocar. Amén, en ese tabernáculo humano, amén, que estaba desarrollando su ministerio aquí en la tierra, hermanos. Dentro de ese cuerpo estaba Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén? Dios mismo estaba en Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esto concuerda, hermanos, en 1 Timoteo. Abra su Biblia, mis amados hermanos. 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Gloria a Dios. 1 de Timoteo 3:16. Amén.
¿Qué dice la palabra? Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Mire lo que dice Pablo. Dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Note lo que dice. No dice el Hijo de Dios fue manifestado en carne. Dice Dios fue manifestado en carne. La palabra manifestado significa hacerse visible, darse a conocer. Dios, la Biblia dice que Dios es espíritu. San Juan 4:24, Dios es espíritu. Un espíritu es como el viento, como el aire. Usted no puede ver el viento. Dios es espíritu. Pero dice Timoteo, 1 Timoteo dice que ese Dios espíritu fue manifestado en carne. En otras palabras, se dio a conocer, se hizo visible. Por eso Jesús le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, el que conoce a Jesús, conoce a Dios, porque Jesús es la manifestación de ese Dios invisible. Por eso dice que ese mismo Dios que fue manifestado en carne, dice que Él fue justificado en el Espíritu. Ahora la pregunta es: ¿cuándo fue justificado en el Espíritu? ¿Alguien me puede decir? ¿Sabe cuándo fue justificado en el Espíritu? Cuando fue bautizado. Juan Bautista, cuando Jesús fue para ser bautizado por Juan, Juan Bautista le dice: yo necesito que tú me bautices. ¿Y Jesús qué le dice? Jesús le dice: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, Jesucristo no fue bautizado para el perdón de sus pecados. Jesucristo, porque Él no tenía pecado. Jesucristo, hermano, no fue bautizado, escuche, no fue bautizado Jesucristo para arrepentimiento, porque dice que Juan bautizaba el bautismo de arrepentimiento. Jesús no fue bautizado para el perdón de sus pecados, no fue bautizado para arrepentimiento. ¿Y para qué fue bautizado Jesús? Para cumplir toda justicia. Por eso dice la Biblia que Él fue justificado en el Espíritu. ¿Qué más dice? Ese Dios manifestado en carne, Él fue visto de los ángeles. Ese mismo Dios manifestado en carne es predicado a los gentiles. Yo le pregunto: ¿a quién en este tiempo están predicando a Raimundo y a todo el mundo? ¿A quién? ¿A Jehová? No. ¿A quién están predicando? A Jesús. ¿Cierto o no? A Jesucristo, a nuestro amado Señor Jesucristo. A Él, hermano, a nivel mundial se está predicando. Entonces se está cumpliendo esta palabra donde dice que ese Dios manifestado en carne está siendo predicado a los gentiles. ¿Sabía usted que en este tiempo, amén, la mayoría que conforma el pueblo de Dios en este tiempo, el pueblo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la mayoría que compone el pueblo de Dios en este tiempo, hermano, es de pueblo gentil? No son judíos. Hay algunos judíos que están en la iglesia, algunos judíos que aceptan que Jesucristo es Dios manifestado en carne, que se han arrepentido, se han bautizado en el nombre de Jesús, han recibido el Espíritu Santo. Sí, hay testimonio, pero hermanos amados, más del 90%
y tantos por ciento a nivel mundial quienes pertenecen al pueblo de Dios llamado la Iglesia de Jesucristo, la mayoría somos gentiles. Gracias a Dios por eso, hermano. Por eso San Juan dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. O sea, cuando está hablando de los suyos, hablando de los judíos. Pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Notemos, ese mismo Dios que fue manifestado en carne, que está siendo predicado a los gentiles, la Biblia dice, creído en el mundo. Claro, el mundo entero está creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Y note, la última parte dice, recibido arriba en gloria. Dale palmas fuertes al Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, hermano. ¿Se da cuenta que Jesucristo es Dios? No es nada más hijo de Dios. Después vamos a hablar de ese tema. Pero Él es Dios. Dios manifestado en carne. Bendito Dios. Abra en el Antiguo Testamento Miqueas capítulo 5. Miqueas, gloria a Dios. Capítulo 5, mi amado hermano. Pero tú, Belén, verso 2 dice, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio. Mire, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Gloria a Dios, hermanos amados. Ahora, otro texto bíblico, Isaías capítulo 40. Amén. Isaías 40, verso 3. Mire su Biblia. Verso 3 dice la palabra: voz que clama en el desierto. Que dice: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad. ¿A quién? A nuestro Dios. Esta es una profecía en el Antiguo Testamento a través de Miqueas sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Está hablando del ministerio de Juan el Bautista, que iba él a cumplir aquí en la tierra. Y esto vamos a ver nosotros en Mateo capítulo 3. Note la palabra de Dios, hermanos míos, en Mateo, en el Nuevo Testamento. Este mismo pasaje de Isaías, donde dice: preparad camino a Jehová. Vamos a ver en Mateo capítulo 3. Dice así la bendita palabra de Dios, capítulo 3 de Mateo, verso 1 al 3. En aquellos días, dice, vino Juan el Bautista. ¿Quién vino? Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues es aquel, dice, de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino
del Señor, enderezad sus sendas. En el Antiguo Testamento, en la versión que hemos leído en el Antiguo Testamento, dice: preparad camino a Jehová. Pero en el Nuevo Testamento ya no usa el nombre Jehová, sino más bien pone el título Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra Señor proviene de una palabra, amén, que significa Adonai. Y el título Adonai, mis amados hermanos, es aplicado solamente para Dios. Porque Adonai significa amo o Señor. Entonces, Mateo revela que Juan el Bautista, como la voz que clama en el desierto, amén, y él revela a Jesús como el Dios para quien él iba a preparar el camino. ¿Se da cuenta? Juan Bautista, que vino a preparar el camino. ¿Preparar el camino para quién? Para Dios. Jesucristo, entonces, hermano, es aquel Dios que iba a venir, gloria a Dios, a esta tierra a cumplir, pues, hermanos amados, su misión. Luis Berkloff, un maestro comentarista, él fue profesor de teología presbiteriano, no es del nombre, él es presbiteriano. Él hizo una declaración en el resumen de Doctrina Cristiana. Él dijo estas palabras. Oiga lo que dijo este maestro. Dijo: el gran Dios del Antiguo Testamento, dice él, es el mismo gran Dios del Nuevo Testamento, y su nombre es Jesús. ¿Cuánto decimos amén? Gloria a Dios, hermanos amados. En el Nuevo Testamento habla Tito capítulo 2 verso 13. Epístola a Tito. La epístola a Tito capítulo 2 verso 13. Miren lo que dice la palabra en Tito 2:13. Abra su Biblia. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto decimos amén? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, esto es lo que nosotros hemos visto, hermanos amados, en el primer punto, en cuanto a su encarnación. Dios Espíritu tomó forma humana y vino a este mundo. Él se manifestó. Él mismo vino a estar aquí con el hombre. Ahora vamos a ver el segundo aspecto de que Jesucristo es Dios, y vamos a hacer esto, hermanos, en el aspecto de su ministerio terrenal. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Abra San Juan capítulo 14. Gloria a Dios. San Juan Eso es. Juan 14. Evangelio según San Juan 14, capítulo 14, verso 8 en adelante. ¿Qué dice la palabra de Dios? Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Felipe, yo
yo me pongo en este momento en el lugar de Felipe. Felipe, como muchas personas, muchos creyentes de diferentes denominaciones, como en este tiempo, Felipe pensaba que aparte de Jesús había otro. ¿Me están entendiendo, no? Porque Jesús oraba al Padre, ¿cierto? Mire, si nosotros vemos en el mismo capítulo 14, verso 1, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, dice, crean también en mí. Y mira el verso 2, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y etcétera, y etcétera. Y verso 4 dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y bueno, la respuesta poderosa de Jesús: yo soy el camino y la verdad, dice, y la vida. Luego note lo que dice Jesús: nadie viene al Padre, no dice nadie va al Padre, dice nadie viene al Padre sino por mí. Ahora Jesús, verso 7 dice: si me conocieseis, dice, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis. Mire, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Cuando escucha esta palabra, Felipe se turba y dice: Señor, mire, verso 8, Felipe le dice: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Usted que nos habla del Padre, usted dice: en la casa de mi Padre. Señor, por favor, preséntanos, en otras palabras, preséntanos a tu papá. Preséntanos a tu Padre y ya, se acabó el asunto. Queremos conocerlo. Ahora, ¿qué le responde Jesús? Verso 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Ya son casi 3 años, en otras palabras, que estoy caminando con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? En otras palabras, si tú me estás mirando, Felipe, estás mirando ¿a quién? Al Padre. Mira, si aparte de Jesús hubiera otra segunda persona, otra primera persona, aparte de Jesús, si existiera, Jesús fácilmente pudiera haber dicho a Felipe: Felipe, alto. Cuando vayan conmigo al cielo, a la casa de mi Padre, allá le voy a presentar a mi papacito. ¿Sí o no? Allá le voy a presentar a mi Padre. Ahorita no, no es el tiempo, no es el momento. O lo otro, hubiera dicho, espérate, Felipe, ahorita voy a llamar a mi papá, que venga. Papá, ven por favor, te presento a Felipe. ¿Cierto o no? Pero sin embargo Jesús dice: hey, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Mire, verso 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, aquí Jesús ya está hablando como hombre. Por eso yo le decía, cuando usted quiere entender, amén, la unicidad de Dios, que Dios es uno, las palabras que Jesús habla, tienes que preguntarte: ¿está hablando como Dios o está hablando como hombre? Porque hay momentos que Jesús habla como hombre, como cuando dijo: en la casa de mi Padre. Como hombre está hablando, como el Hijo de Dios. ¿Me está entendiendo? Como el Cordero de Dios. Está hablando como hombre. Y cuando Felipe le pregunta: Señor, muéstranos al Padre, y ahí Jesús habla como Dios:
hace tanto tiempo que estoy contigo. No me has conocido, Felipe. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? No me has conocido. Ahora Jesús habla como hombre en el verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Mira, está hablando como hombre. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y esto concuerda en el texto que hemos leído, donde dice que Dios estaba en Cristo. Y Jesús dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En otras palabras, hay momentos que Jesús se transforma y habla como Dios. Y hay momentos que Jesús habla como un hombre. Solamente esa es la diferencia. Gloria a Dios, hermano. Verso 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera dice, creedme por las mismas obras. Gloria al nombre de Jesús. Estamos hablando acerca de que Jesús es Dios en el aspecto de su ministerio terrenal. Amén, hermanos amados. Abra su Biblia, San Juan capítulo 8. Gloria a Dios. Amén. San Juan capítulo 8, verso 58. Aquí Jesús está hablando, San Juan capítulo 8, verso 58. Mire, vamos de versos 55, ¿ya? Un poquito para que entienda un poquito el trasfondo. Jesús está hablando, pero vosotros, dice, no lo conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Verso 56, Jesús está hablando como hombre, por favor. Jesús dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Perdón, acá está hablando Jesús como Dios. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y ahora dices que has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, que dice, yo soy. Antes que Abraham existiera, yo soy. Yo no sé cuántos se acuerdan cuando Dios se manifestó a Moisés en la zarza. Y Moisés le dice, Señor, pero si me preguntan, ¿quién te envió? ¿Qué le voy a decir? Dígales el yo soy que te ha enviado. Yo soy. Por eso, hermano, ese título, yo soy, Jesús se atribuye. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué hicieron esos judíos? Mire, ese mismo capítulo, el verso siguiente, como ellos no entendieron, dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. ¿Y qué hice?
y atravesando por en medio de ellos, se fue. En otras palabras, agarraron piedras y quisieron apedrearle, pero como todavía no era su hora, y ojo, y ahí Jesús salió como Dios. ¿Eh? ¿Me estás entendiendo? Jesús salió como Dios con esa autoridad y nadie pudo hacerla. Se fue de en medio de ellos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos amados. ¿Qué dice la Biblia, hermanos amados, en Hebreos 13:8? Es un verso muy famoso y muy conocido. Dice en Hebreos 13:8, Jesucristo, dice, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito Dios. Jesucristo es el mismo. No ha cambiado. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora abra su Biblia, por favor, hermanos míos. Mateo capítulo 21, verso 4. Mateo 21, 4. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 21, 4 y 5. Dice así. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Gloria a Dios. Esto está hablando de la entrada triunfal. Amén. ¿Y qué dice esto para comparar, hermanos míos? En Zacarías capítulo 9, verso 9. Mateo habla del cumplimiento de este pasaje de Zacarías capítulo 9, verso 9. Zacarías, capítulo 9, verso 9. Note lo que dice. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Está hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y cuando Él vino, exactamente, específicamente está hablando acerca de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Amén. He aquí tu rey viene, justo, salvador, dice. No hay dos salvadores, hay un solo salvador. No hay dos reyes, hay un solo rey. ¿Cuánto decimos amén? Otro evento, hermano, también asociado acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, es en cuanto a la purificación del templo. Mire capítulo 3 de Malaquías. Malaquías, capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Verso 1. ¿Estamos? He aquí, dice Malaquías,
Bueno, Dios hablando por medio de Malaquías, dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Aquí, imagínate cómo Dios habla, cómo Dios mismo está hablando por Malaquías, dice, yo voy a enviar mi mensajero. Está hablando, ¿sabe quién es el mensajero? Juan el Bautista. Dice, yo envío mi mensajero. Dios sigue hablando, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Qué poderosa palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuánto decimos amén? Gloria a Dios, hermanos míos. Entonces, hermanos amados, estamos viendo en cuanto a su ministerio terrenal, aquel que vino a este mundo y que estuvo, hermanos, desarrollando su ministerio aquí en la tierra, es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Gracias al nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo fue a purificar el templo? Cuando fue al templo, dice la Biblia, que encontró a los cambistas, encontró a los vendedores de animales, hermanos. Era un desorden terrible en el templo. La Biblia dice que el Señor agarró una cuerda y comenzó a volcar la mesa de los cambistas, comenzó a botar los animales, echar fuera del templo. Y el Señor dijo estas palabras, ¿sabe? No está escrito, dijo el Señor, mi casa será llamada casa de oración. Mi casa. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo estaba ejerciendo su autoridad porque el templo, amén, le pertenecía a Él. Él era el dueño. Por eso, hermano, ahí ocurre otro milagro. Imagínense cuánta gente vendiendo ahí, cuántos vendedores, cuántos cambistas de enero, multitud de personas, hermano, en todo bullicio. Y el Señor, hermano, echó todo afuera. No le hicieron nada. Otro milagro, no le hicieron nada. ¿Por qué? Es que Jesús no estaba ahí actuando como hombre. Jesús ahí estaba actuando como Dios mismo, limpiando su casa. Amén. No está escrito, dice el Señor, mi casa será llamada casa de oración. Y vosotros lo habéis convertido en cueva de ladrones. Wow, nadie pudo hacer nada. Porque ahí Jesús estaba reclamando su derecho como Dios, que ese lugar le pertenecía a Él. ¿Cuánto decimos amén? El tercer aspecto que vamos a ver que Jesucristo es Dios, hermano, es en cuanto a su levantamiento. Amén. Abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 1. Gloria a Dios. Gracias al nombre de Jesús. El último libro del Antiguo Testamento, Apocalipsis 1. Notamos la palabra de Dios. En el capítulo 1, en el verso 8.
Dice, yo soy. Escucha, hermano, aquí Jesús está hablando por si acaso. Apocalipsis 1:8, Jesús está hablando. Dice Jesús en el verso 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria al nombre de Jesús. Gracias a Dios por eso, hermano. Nuestro Señor es todopoderoso. Mire, según los testigos de Jehová, Jesucristo es un Dios menor. Amén. Ellos enseñan eso, que Jesucristo es un Dios menor. No es todopoderoso. Pero acá la Biblia dice, Jesús dice, yo soy el alfa y la omega. Ojo, está hablando Jesús, no es otro. Jesús está hablando y dice, yo soy el alfa. Alfa y omega viene a ser la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Amén. Perdón, griego. Alfa es como decir la A, la omega es como decir la Z, para que usted me entienda. Es como que Dios dijera, yo soy la A y yo soy la Z. En otras palabras, yo soy el primero y yo soy el último. Amén. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. ¿Quién lo dice? Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Dice el Todopoderoso. Jesucristo nuestro Señor, hermanos míos, es el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos? Jesucristo no es poderoso, Él es todopoderoso. Y no hay dos todopoderosos, no hay menos tres todopoderosos. Hay un solo todopoderoso. Y ese único se llama Jesús. Punto, hermano. En el mismo capítulo 1 de Apocalipsis, versos 17 y 18. Aquí Juan está testificando, el discípulo amado, Juan el apóstol. En el verso 17 dice, cuando le vi, o sea, cuando Juan le vio a Jesús. ¿Estamos? Dice 17, cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies. Claro, ¿quién puede sostenerse delante del rey? Y luego dice, y él puso su diestra, o sea, su mano derecha, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Hey, Juan dice, no temas. Yo soy el primero y el último. Aleluya. Mire, el verso 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice Juan, no te preocupes, dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo tengo las llaves de la muerte, del Hades. Yo soy el primero. Yo soy el último. Hermano, entonces, no hay dos primeros, no hay dos últimos por si acaso. No con nosotros. Hay uno solo. Y Jesús, Él está hablando, hermanos amados, de sí mismo. Yo soy el primero, yo soy. Mire, en Apocalipsis 21, el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 21,
Gloria a Dios. Por eso el nombre de Apocalipsis significa revelación. Así que si usted va a leer la palabra de Dios, deja que Dios te revele a través de su palabra. Y Dios está revelando a través de su palabra a muchos en este día. Abra su corazón. Mire, capítulo 21, verso 6. Vamos al 5, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, está hablando de Jesús, que está sentado en el trono. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, dice Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, dice, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios. Yo seré su Dios, dice Jesús, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Que Dios nos libre, hermanos amados. Amén. Pero lo que vemos es que dice el Señor, verso 6, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. Y él será mi hijo. Wow. Hermanos, no puede haber duda de que Jesucristo no solamente es el Hijo del hombre, pero Él es Dios todopoderoso y también Él es el Padre eterno. Amén. Ahora, para irnos, hermano, el cuarto aspecto de que Jesús o Jesucristo es Dios, vamos a ver el cuarto aspecto, que es el aspecto de su retorno, de su regreso. Zacarías 14, abra su Biblia. Zacarías capítulo 14. Gloria a Dios. Eso es, acá va. Zacarías capítulo 14. Amén. El verso 3 en adelante. Oh, bendito Dios. ¿Estamos? Esta es una profecía. Escuche, esta es la profecía. Esta profecía todavía. No, Zacarías. Zacarías capítulo 14, verso 13 en adelante. Esta profecía todavía no se ha cumplido, y esta profecía se va a cumplir en el futuro. Pero fíjese que ya Zacarías hace muchos años ya profetizó. Verso 4, verso 3. Zacarías 14, 3. Disculpe, hermanos. 14, 13 en adelante. Dice, después saldrá Jehová. ¿Quién saldrá? Jehová. Y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Verso 4. Está hablando de Jehová. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos.
que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos, que dice, se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, que dice, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Hermano, esta segunda venida de Jesús aquí a la tierra va a ser una segunda venida, pero poderosa. La Biblia dice, todo ojo lo verá. Cuando Jesús descienda con los santos, escúchenme, ¿sabe para qué ocasión esto está hablando? Esto está hablando, hermano, para establecer el reino milenial aquí en la tierra. Solamente algo breve nomás para que usted me entienda. En este momento estamos en el tiempo de la gracia. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo de la gracia es el tiempo donde Dios está mostrando su favor a toda la humanidad como nunca antes. Donde usted tan solamente por creer, tener fe y esa fe activa, obviamente, y esa fe lo demuestra arrepintiéndose, bautizándose en agua en nombre de Jesús y recibiendo el Espíritu Santo, porque todo eso se hace por fe. Usted, al hacer todo eso, usted encuentra la salvación. Una vez que usted encontró la salvación, hermano, y permanece, porque dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque no vale que hoy me arrepiento y me bautizo y mañana me voy al mundo y me voy al pecado, te vas al infierno. Porque dice que los mentirosos, los cobardes, se irán al infierno. Entonces, pero el tema es perseverar, permanecer hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo o hasta que la muerte nos alcance. Lo importante es perseverar. Entonces, ¿qué pasa? Un día el tiempo de la gracia se va a terminar. ¿Estamos? El tiempo de la gracia se va a acabar. ¿Cuándo se va a acabar el tiempo de la gracia? Cuando la iglesia de Jesucristo sea arrebatado a los cielos. En Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Ojo, no todos los muertos. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, dice, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Gloria al nombre de Jesús. Escuche, cuando eso pase, cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, ¿quiénes se van a quedar? Los cobardes. Los que dijeron, no quiero bautizarme todavía. No, todavía voy a esperar mejor. Los que dicen, todavía no voy a entregar mi vida al Señor. Todavía soy jovencita, soy joven. Voy a disfrutar mi juventud. Todavía me gusta el pecado. Me gusta la droga, me gusta la borrachera, me gusta la fornicación. Bueno, pues, amén. Usted se quedará. Pero los valientes, los que perseveran, seremos arrebatados al cielo. Y alguien dice, pastor, ¿y qué va a pasar con los que se quedan? Prepárense. Los que se quedan, prepárense, porque ahí viene el tiempo de la gran tribulación. Ay, 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 no le recomiendo eso. El tiempo de la gran tribulación, hermano, donde el anticristo se va a manifestar.
donde dice que el anticristo, hermano, va a sellar. Por si acaso, la vacuna contra el COVID no es 6-6, por si acaso, es mentira. Pero cuando el anticristo se manifiesta, hermano, dice que nadie podrá comprar, nadie podrá vender si no tiene el sello, la marca de la bestia, que es el 666. ¿Me están entendiendo? Nadie podrá. Y ya, hermano, va a haber calamidad de fuego del cielo. No, terrible, terrible. No, va a ser terrible. Eso está en Apocalipsis. ¿Cuánto tiempo va a durar la tribulación? 7 años. Así que prepárese a sufrir 7 años. Sobrevivir ahí en 7 años. Sí que puede. ¿Y sabe qué pasa? Cuando se cumpla el tiempo de la tribulación, ¿sabe qué va a pasar? Jesucristo descenderá con los santos, como dice Zacarías. ¿Estamos? Miren, en el Nuevo Testamento, vamos a ver, habla su Biblia, para que usted entienda esta palabra, hermanos amados. Abra su Biblia en Hechos, capítulo 1. Bendito Dios, hermano. Hechos, capítulo 1, verso 9. En adelante. 1, verso 9 en adelante. Y habiendo dicho estas cosas, Jesús, después que lo dio esas cosas, viéndolo ellos, o sea, viendo los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hermano, ese video el Señor nos mostrará en algún momento, ¿no? Cuando Jesús, después de dar los últimos mensajes a sus discípulos, y mientras Jesús hablaba, comienza a ascender al cielo. Ya me imagino los discípulos, ¿no? Wow. Y llega un momento, la nube comienza a ocultar. ¡Ay, quiero ver Jesús! Estaba en ese momento tremendo. Pero dice el verso 10, y ellos, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Eran ángeles, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús, dice, vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Concuerda o no concuerda con Zacarías 14? La pregunta es, ¿de qué monte Jesús ascendió al cielo? ¿Del monte Getsemaní? ¿Del monte de los olivos? ¿De qué monte? De los olivos. De ese mismo monte, amén, en ese mismo monte que el Señor, de ese mismo monte que Él ascendió, a ese mismo monte Él descenderá cuando venga a establecer el reino milenial aquí en la tierra. ¿Y qué va a pasar cuando Él descienda? Dice la palabra de Dios, hermano, cuando sus pies sean afirmadas sobre el monte, dice que el monte de los olivos se partirá en 2. ¿Qué significa eso? Que cuando el Señor, hermano, ya me imagino, esté tocando el monte, habrá un terremoto, porque no va a venir con cuchillo y va a partir, no, un terremoto, porque ahí dice, ustedes van a huir como huyeron en los tiempos en el tiempo del terremoto, dice, de Usías. Así ustedes van a huir, y se va a armar un valle grande, dice la palabra de Dios.
Entonces, hermano, si nosotros vemos en Zacarías, Zacarías dice estas palabras. Después saldrá Jehová, está hablando de Jehová, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y luego sigue hablando Zacarías de Jehová y dice, y se afirmarán sus pies en aquel día en el monte de los olivos. Está diciendo que Jehová afirmará sus pies. Pero en Hechos los ángeles dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Zacarías dice, Jehová vendrá. Los ángeles en Hechos 1 dice, Jesús vendrá aquí mismo. La pregunta es, ¿vendrán los dos? ¿O será el mismo? ¿Me está entendiendo? Y ahora decir, no, es que Jehová es uno y Jesús es otro. Mentira. Jehová y Jesús es el mismo Dios todopoderoso. Hermano amado, qué pena que muchos no entiendan esta verdad. Qué pena que muchos hermanos no comprendan esta verdad. Pero gracias a Dios que Dios en su misericordia nos ha revelado en su palabra. Por eso Tito 2:13 hemos leído en antes donde dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada de nosotros? La esperanza bienaventurada de nosotros, la iglesia del Señor, es, amén, esperar la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Él es gran Dios y Él es Salvador. ¿Cuál es su nombre? Dice Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Con este texto nos vamos. Apocalipsis 22:20. Con esto nos vamos en el nombre de Jesús. Capítulo 22, verso 20. Alabado sea el nombre de Jesús, mis hermanos. Eso es. Mire esta palabra poderosa. El que da testimonio de estas cosas dice. Dios está hablando aquí. Dice, ciertamente vengo en breve. Simplemente dijo Dios hacia Juan. Ciertamente dice, vengo en breve. Alguien dice, pastor, pero son 2000 años breve. ¿Qué? Claro, para nosotros es largo, pero para Dios 1000 años es como un día. ¿Me está entendiendo? 1000 años para Dios es como un día. Y por eso Dios dice, hey, ciertamente vengo en breve. Breve, Juan, vengo en breve. ¿Y Juan qué le responde? Juan dice, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, ven. ¿Cuánto decimos amén, amados hermanos? Hemos visto, hermano, en esta, hemos visto que Jesucristo es Dios en estos 4 aspectos. En relación a su venida, en relación a su ministerio terrenal. Amén. Hemos visto, hermanos amados,
en el tercer aspecto en relación a su levantamiento. Y el cuarto aspecto en relación a su venida. En todo eso, tanto en el Antiguo Testamento habló y en el Nuevo Testamento lo confirmó y nos habla claramente que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento que se manifestó en carne. Hemos visto que Jesucristo no es Dios Hijo, Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Dios todopoderoso.